En esta clase vamos a trabajar sobre las características de las tramas textuales. Si le contamos a alguien sobre un acontecimiento cualquiera, o hacemos una narración, si describimos un objeto o una persona, si opinamos sobre algo, vamos a estar utilizando argumentaciones, descripciones y narraciones. Hay distintas formas de poder organizar el contenido de un texto. Esas son las tramas. Las tramas son el conjunto de características que posee un grupo de enunciados dentro de un texto. Estas son narrativa, descriptiva, dialogal, instructiva, explicativa, argumentativa. Cada una de estas tramas tienen una intención. Ahora bien, en un texto pueden haber distintas tramas combinadas, pero siempre va a predominar una sobre el resto. Las características de la trama narrativa. ¿Qué son? En primer lugar, los textos narrativos relatan acontecimientos ocurridos en un lugar y en un tiempo determinado, con acciones que van a ir ordenadas en el tiempo y que van a ser llevadas a cabo por personajes caracterizados. Este tipo de textos, además, se caracteriza por el uso de verbos en pasado que van a señalar las acciones de los personajes. Estos tiempos son el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto y el pretérito pluscuamperfecto. ¿En qué tipo de textos podemos encontrar este tipo de tramas? En las novelas, en los cuentos, en las leyendas, en las noticias. La trama narrativa relata acontecimientos tanto reales como inventados. La trama descriptiva nos presenta las características de una persona, de un animal, de un objeto, de un paisaje. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en las guías turísticas, en retratos, en folletos, en avisos de venta. Y además, emplean el uso de adjetivos y de verbos en tiempo presente y pretérito imperfecto. La trama dialogal se caracteriza por el uso de guiones de diálogos que se utiliza cada vez que habla un personaje. Una de las características principales es el uso del estilo directo. El uso del estilo directo es cuando cada personaje hace uso de la palabra en primera persona, con un registro, esto significa un vocabulario, acorde a su edad y a su contexto social. ¿Dónde podemos encontrar tramas dialogales? En las obras de teatro, en las entrevistas y en los guiones de cine. La trama instructiva es la trama típica de los textos que tienen instrucciones y consejos prácticos para lograr un determinado objetivo. Entre las características principales se encuentran el uso de verbos en infinitivo. Cuando hablamos de infinitivo estamos hablando de aquellas palabras que terminan en ar, ir. Cortar, prender, escribir. Y además el modo imperativo, que es cuando se da una orden. Cortá, prendé, escribí. ¿Dónde podemos encontrar textos instructivos? Las recetas de cocina, el manual de instrucciones o en un video tutorial, entre tantos. La trama explicativa, o también conocido como texto expositivo explicativo, son textos que desarrollan explicaciones sobre temas que por lo general están relacionados con las ciencias. Es uno de los textos más utilizados en los ámbitos de estudio como la escuela. Entre sus características principales podemos encontrar
el uso de las definiciones, las clasificaciones, citas de autoridad, comparaciones, ejemplos, relaciones de causa-consecuencia. Ejemplos de este tipo de textos son los textos escolares, cuando un docente da una clase, da una exposición, o los textos que aparecen en los manuales. Va a ser argumentativa cuando el texto presente la defensa de una opinión sobre un tema polémico mediante el uso de argumentos y estrategias argumentativas. Generalmente estos textos tienen la estructura de presentar su hipótesis, su idea, su opinión, y después defenderla con estrategias argumentativas para así llegar a una conclusión. Los textos en donde predomina la trama argumentativa generalmente son artículos de opinión, reseñas críticas y los discursos políticos. Es momento de poner en práctica lo que aprendimos. Las actividades consisten en lo siguiente. ¿Cuál es la trama predominante en los siguientes enunciados? No sacar la basura si está anunciado un temporal. Este enunciado ¿tiene una trama predominante explicativa? ¿Está explicando el significado de una palabra? ¿Tiene una trama predominante argumentativa? ¿Nos está dando una opinión? ¿La trama es dialogal? ¿Es una conversación? ¿Hay raya de diálogo? ¿La trama es descriptiva? ¿Nos está describiendo un paisaje, una persona o un objeto? ¿La trama es instructiva? Porque nos está dando instrucciones sobre cómo hacer o una manera de proceder. ¿O la trama es narrativa? Nos está contando una historia real o de ficción. $20 segundos. Y la respuesta correcta es trama instructiva. Nos está dando una indicación sobre qué debemos hacer. Esa es la trama predominante. Es la intención que tiene el texto. Siguiente enunciado. El colectivo impactó frontalmente contra el árbol luego de chocar contra un automóvil. Piensen en cuál es la intención de este texto. Darnos una explicación, brindarnos una opinión, si es un diálogo, si la intención es describirnos algo, darnos una instrucción o contarnos una historia. Y la respuesta correcta es narrativa. Justamente nos está contando una historia. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. 20 segundos. ¿Cuál es la trama predominante de este enunciado? Y la respuesta correcta es dialogal. Justamente es una conversación. Además, fíjense que tiene la raya de diálogo. Y ese signo justamente representa a la trama dialogal. Yo opino que tenemos que encontrar una solución entre todos para este problema.
Este enunciado nos quiere dar una explicación, una opinión, un diálogo, una descripción, nos quiere dar una instrucción, nos quiere narrar una historia. Tiempo. La trama predominante es argumentativa. Yo opino. Ahí ya nos da la pauta de lo que va a dar a continuación, es una opinión. La plaza grande tiene juegos para los más chicos, bancos y mesas bajo la sombra de los árboles. Es descriptiva, nos está diciendo cómo es la plaza. El leopardo, Panthera pardus, es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos. La trama predominante es explicativa. Fíjense que nos está explicando el significado de una palabra. Para finalizar, en un texto pueden haber distintas tramas combinadas, pero siempre una va a predominar sobre el resto. Por ejemplo, un cuento, dijimos que es un texto en donde predomina la trama narrativa, porque se cuenta una historia. Pero dentro del cuento vamos a poder encontrar tramas descriptivas, cuando se describan los paisajes, las características de los personajes. Podemos encontrar tramas dialogales, cuando conversan los personajes unos con otros. Esas tramas van a ser secundarias. ¿Por qué? Porque pueden ser eliminadas al hacer un resumen. Y además pueden agregarse para hacer crecer una historia y volviéndola más interesante. Mi nombre es Emanuel González y esta fue una videoclase para Recreo en Acción.